tema de las finanzas personales es súper importante, realmente siempre, o sea, porque todos vamos a tocar y manejar dinero todos los días. Entonces, este no es un tema nuevo, es un tema que nos va a acompañar siempre y realmente a casi ninguno de nosotros nos han enseñado a manejar nuestro dinero. No nos enseñan en la casa, la mayoría no nos enseñan en el colegio, no nos enseñan en la universidad. Y lo que eso hace es que vayamos aprendiendo a prueba y error. O sea, vamos tanteando el camino, tomando una decisión por aquí, una decisión por allá, viendo si funcionó, si no funcionó, tratando de enmendar en el camino. Y pues muchas de esas decisiones son erróneas y las pagamos cara, o sea, literalmente las pagamos cara. Entonces, es súper importante la educación financiera, porque al final, si una persona tiene problemas de dinero, si una persona siente que no puede llegar a fin de mes, si una persona siente que el nivel de deudas que tiene es demasiado alto o que no gana lo suficiente y no puede ahorrar para cumplir sus metas, para invertir, etcétera, es una persona que no se va a sentir en paz, que quizás pueda tener insomnio, que quizás pueda tener problemas en sus relaciones familiares, en sus relaciones interpersonales en general, y por lo tanto el tema del dinero, más allá del dinero, es un tema súper emocional. Y de hecho, la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestras finanzas personales no son decisiones matemáticas y no son decisiones meramente de dinero, son decisiones emocionales y es nuestra actitud con respecto al dinero lo que puede marcar la diferencia. Yo he conocido a muchas personas que me dicen que ellos son malos manejando el dinero porque siempre fueron malos en matemática y de alguna manera hemos llegado a ligar el tema de las finanzas personales con eso. Entonces, nuestra lógica es que si cuando yo estaba en el colegio me iba muy mal en las matemáticas y era muy mal con los números, entonces voy a ser malo con la finanza y por lo tanto voy a tomar pésimas decisiones con nuestro dinero. Y nos la creemos, o sea, terminamos por creernos nosotros mismos que realmente somos malos manejando el dinero y no lo somos, porque la operación matemática más difícil que tenemos que realizar la mayoría de los casos es sumar y restar. Y yo creo que todas las personas que estamos aquí podemos sumar y restar perfectamente. Entonces, es el tema de las emociones lo que puede marcar la diferencia. Sin entrar en más detalles, sino para ya pasar a nuestra presentación, yo les preparé algo sobre el tema financiero en estos momentos de coronavirus. Antes de comenzar, sí me gustaría decirles algo, y es que realmente el tema de las finanzas personales es muy similar al tema de la alimentación y al tema de los buenos hábitos. Y eso quiere decir que siempre deberíamos de comer bien, ¿no? O sea, siempre deberíamos de comer frutas, de comer verduras, de alimentar nuestro cuerpo con lo que necesita. Siempre deberíamos hacer ejercicio, siempre deberíamos tomar agua, pero cuando viene una pandemia que está a punto de atacarnos y que está el brote y que tenemos que subir las defensas, entonces tendemos a preocuparnos por si nuestro sistema inmunológico está lo suficientemente fuerte y cuáles son las vitaminas que tengo que estar consumiendo para que no me pegue, etcétera. Y los consejos van a ser siempre los mismos. Entonces, exactamente igual sucede con el tema del dinero. Manejar tu dinero, o sea, las directrices siempre se van a mantener. Una vez alguien me preguntó, hace como un año, o sea, yo tengo 8 años dedicándome a esto, y alguien me decía, ¿cómo es posible que después de tanto tiempo sigas escribiendo este tema? O sea, ¿cómo salen nuevos temas? ¿Cómo puedes dar nuevos consejos? Y me dice, ¿qué pasa? O sea, una persona quiere ir a tu plataforma y se va a leer 500 artículos diferentes para poder entender. Entonces yo le decía, no, o sea, realmente el tema de las finanzas personales es tan maravilloso que lo puedes hacer tan corto o tan extenso y detallado como querrás. Entonces, si alguien me preguntara a mí, Ela, ¿cómo resumirías la vida financiera sana de una persona en 30 segundos, en unas cuantas palabras? Eso sería, número 1, nunca gastes más de lo que ganas. Número 2, ahorra una parte de eso que no te gastaste. Y número 3, eventualmente invertí eso que ahorraste. Si yo les preguntara a ustedes que si entendieron esos 3 pasos, estoy segurísima que todos me van a decir, se entiende perfectamente, se entiende que no puedo gastar más de lo que gano, se entiende lo que es el ahorro y se entiende que eventualmente tengo que invertir, porque si no invierto, pues no generas riqueza. Llevar eso a la realidad y hacerlo son otros 100 pesos completamente diferentes, y por eso es que yo continúo dedicándome a las finanzas personales. Entonces, ahora sí, chicos, para comenzar, ¿cuáles serían mis recomendaciones con respecto a nuestro dinero en estos momentos de gran incertidumbre, de incertidumbre y de crisis que estamos viviendo, algunos más, algunos menos, dependiendo del país en el que estamos, dependiendo de la industria en la que estamos y de nuestras condiciones particulares? Pero creo que todos nos estamos viendo afectados.
Les quiero recordar que estos son lineamientos generales, entonces si tienen preguntas específicas pueden aprovechar a dejarlas aquí mismo en los comentarios. Como dato, entre más datos den en su pregunta, más fácil es para mí poderles dar una guía. Si la pregunta es muy vaga y no tiene ningún tipo de dato, entonces pues sería irresponsable de mi parte realmente decirles lo que pienso. Entonces, solamente para que tengan eso en cuenta. Ok, la parte número 1 es la que tiene que ver con el presupuesto. Si algunas de las personas que están aquí me siguen en las redes sociales, quizás está pensando, aquí vamos de nuevo con el presupuesto. Y lamentablemente es así, o sea, el presupuesto es lo que no nos podemos bajar, el presupuesto es algo bajo lo que nos tenemos que regir, no nada más ahorita que nos sentimos como que estamos tambaleando, sino siempre, porque el presupuesto le da sentido a tu vida. De hecho, el objetivo de hacer un presupuesto es darle un sentido con propósito a cada centavo que yo gano. Y quiero retomar dos partes importantes de esa frase. La primera es un sentido con propósito, es decir, este dinero que yo voy a gastar en este momento, ¿cuál es el propósito que tiene en mi vida? ¿Qué tanta satisfacción me va a generar? Y no hablo de la gratificación instantánea, hablo de una gratificación más retardada, más a largo plazo. Entonces, lo que sucede es que muchas veces nos estamos yendo por eso, por el instante, por lo que me da placer ya ahorita, en este momento, no importa que después no tenga para pagar aquello que realmente importa. Y la segunda parte que quiero retomar de esa frase es a cada centavo. Porque uno de los grandes errores que cometemos cuando intentamos medio presupuestar es que consideramos nada más lo grande, lo fijo y lo necesario. Entonces, yo he conocido personas que me dicen, estoy haciendo mi presupuesto, o hice mi presupuesto, o voy a hacer mi presupuesto, y el presupuesto se ve más o menos así. Renta, agua, luz, teléfono, comida, transporte, colegio. Y literalmente me dicen 6, 7 rubros de gasto y creen que con eso ya terminaron de presupuestar. Y el resultado de ese presupuesto es que te sobra dinero. Por supuesto que si solamente consideras 7 cosas, de tu quincena te va a sobrar un montón de plata. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra mente cuando ve que sobra plata? Vamos a gastar, vamos a disfrutar, para eso trabajamos, es momento. Y se nos olvida que hay otro montón de gastos que hacemos que no estamos considerando en ese plan y por esa razón no te va a dar al final de mes. Les quiero dejar una cosa bien clara y de verdad espero que esto sea algo con lo que se queden. Y es que el problema cuando no presupuestamos o cuando mal presupuestamos es que terminamos gastando más de lo que ganamos. Y cada centavo que yo gasto más de lo que gano es un centavo que yo me estoy endeudando. Y la matemática es bien sencilla. Si yo gano 100 pesos y yo, porque no presupuesto, porque mal presupuesto, lo que sea, sin darme cuenta, gasto 102, 105, 107, esos 2, 5 o 7 que yo gasté de más, no me cayeron del cielo. No fue que alguien me los regaló, no fueron por obrar hacia el Espíritu Santo. Eso que yo me gasté de más viene del crédito, o porque lo saqué fiado, o porque lo voy a pagar en algún lado, o porque pasé mi tarjeta de crédito, o porque sale de algún préstamo. Y lo que eso quiere decir es que cada vez que yo gasto más de lo que gano, literalmente me estoy endeudando. Y estoy segura que ninguno de ustedes quiere vivir bajo deuda. En el tema de las deudas no digo que todas las deudas sean malas, pero incluso aquellas deudas que consideramos buenas, es decir, todas aquellas que tienen la posibilidad de generar dinero en el futuro, aunque sean buenas, aunque vos estés invirtiendo, aunque sea un negocio, estoy segura que aún así te pesan y lo sé porque yo lo he vivido. Yo también he sacado crédito para invertir, para el negocio, para esto, y aunque yo sepa que son créditos buenos y que me están ayudando a crecer, también me pesan mes a mes. Ni se diga cuando estamos hablando entonces de créditos de consumo, porque estamos consumiendo más de lo que necesitamos o más de lo que podemos pagar. Entonces, bueno, volviendo al tema del presupuesto y cómo se diferencia ahorita en estos momentos de incertidumbre del presupuesto normal, es que es un momento de planificar a 90 días. No podemos planificar una semana, un mes o un año, sino que tiene que ser un espacio de tiempo lo suficientemente amplio que me permita decir cómo pueden variar mis ingresos y gastos mientras dure esto, y quizás dura más tiempo, pero tampoco puede ser lo suficientemente corto que me diga, bueno, si sobrevivo mayo, ya la hice, porque no es suficiente. Entonces, piensen en cómo pueden planificar para su dinero durante 90 días. Si nunca has hecho un presupuesto, este es el momento ideal, este es el momento perfecto para que lo comences a hacer.
Nosotros en Plata con Plática todos los años elaboramos y compartimos gratuitamente un formato de presupuesto en Excel completamente nuevo, completamente diferente, que lo ponemos a disposición de todas las personas. Si alguien de los que está aquí ahorita nunca ha hecho uno, lo pueden poner ahí, pueden dejar su correo, después se los podemos mandar con mucho gusto. Y si no te gusta el Excel, porque no tiene por qué gustarte el Excel, yo sé que no es para todo el mundo, también hay un montón de aplicaciones que sirven para exactamente lo mismo. Algunas de las buenas opciones de aplicaciones que hay, porque son gratuitas, porque son súper fáciles de entender, porque son bien intuitivas, son Social, Wallet, Quick Money Recorder, Expensify y Spendy. Esas son como súper buenas opciones, también después se las podemos poner por ahí si quieren, pero es bien importante que estemos dándole seguimiento a nuestro dinero. En este tema del seguimiento, recuerden que el presupuesto es nada más la primera parte de la tarea. El presupuesto es donde yo planifico y donde yo digo, dinero, te vas a ir para aquí, para acá y para acá, ¿no? Y esos son los rubros y estos son los montos. Pero lo que sucede es que no le damos seguimiento a ese dinero y pensamos que con haberlo planificado es suficiente. Pero nadie puede andar aquí sus números, muchachos. No importa qué tan buena memoria tengan, qué tan buenos financieros, economistas o contadores sean, nada se queda aquí. En la mente no funciona. Tiene que estar por escrito o en un cuaderno o en un Excel o en alguna aplicación. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que antes de gastar, yo me tengo que fijar cuánto dije que iba a gastar para gastar solamente eso. Por ejemplo, si yo en mi presupuesto a 90 días dije, ¿sabes qué? Me voy a gastar, no sé, $200 en las compras del súper, por decirte algo, esta quincena, más vale que me lleve $200, porque si llevas la tarjeta a libre albedrío o ni siquiera te fijas en lo que estás echando, probablemente vas a gastar 250 o 300. Entonces, es súper importante que el presupuesto sea cumplido. Para los que trabajan en empresas y quizás en algún momento les ha tocado manejar proyectos y demás, piénsenlo igualito, o sea, cuando uno formula un proyecto y pone un presupuesto, lo ideal es que lo gastado o invertido sea exactamente igual a lo presupuestado. Entonces, así mismo debería funcionar nuestro presupuesto. Así que bueno, trabajenlo en base a 90 días y una vez que tienen el tema del ingreso y del gasto, ¿cuánto les queda? Si es que les queda o cuánto les hace falta. Si da la casualidad, que yo sé que no va a pasar con muchas personas, pero que de pronto dicen, ve hombre, después de que termino de cubrir todo lo necesario, porque realmente además ahorita hay muchos gastos que se han eliminado por sí mismos, o sea, muchos de los gastos que quizás teníamos en un mes normal, ahorita no lo estamos haciendo porque no podemos salir, porque no podemos gastar de la misma manera. Entonces, quizás te des cuenta de eso, quizás te des cuenta que si tus ingresos se están manteniendo iguales y que no estás en riesgo, tu trabajo no está en riesgo, tu ingreso no está en riesgo, entonces, de pronto decir, ya no estoy saliendo tanto, ya no puedo ir al cine, ya no puedo comprar ropa, ya no me estoy maquillando, así que tampoco compro maquillaje, etcétera, y te ves con plata, entonces no simplemente lo dejes ahí, sino que también tenés un plan para ese dinero. ¿Qué puedes hacer con eso? No tenés un fondo de emergencia, este es el momento más que ideal para tenerlo. Y si ya lo tenés, entonces lo podrías ampliar. Vamos a hablar un poquito más en detalle sobre el fondo de emergencia. Si tenés préstamos, podrías abonarlo a ese préstamo, o sea, podrías hacer abonos extraordinarios para salir antes del tiempo de ese préstamo. Y una parte importante con esto, constantemente me preguntan, ¿puedo hacer un abono extraordinario? ¿Qué me conviene más, bajar la cuota o bajar el plazo? Quiero que recuerden que la única manera en que realmente te terminas ahorrando intereses es si pagas, terminas de pagar en menos tiempo. Y eso quiere decir que si vas a hacer abonos extraordinarios, lo ideal es que mantengas tu cuota y no que rebajes la cuota, porque entonces el periodo se va a mantener y la cantidad de intereses que vas a haber pagado pues también se mantiene. Número 2, ahora sí toca afinar tu proyección de ingresos. Esto es especialmente válido para las personas que o tienen negocio propio o viven del freelanceo o la consultoría o tienen trabajos en los que tienen una porción fija y una porción variable, porque todo aquello que es variable probablemente ahorita va a bajar. Entonces, lo ideal es que tratemos de ser lo más conservadores posibles y es mejor ser pesimista en este momento. O sea, yo normalmente no soy pro de ser pesimista y creo que también hay que trabajarle y echarle ganas, pero en este momento en particular en que se trata pues de una pandemia y por lo tanto que estamos hablando de una afectación a nivel mundial, es mucho más difícil que cuando es una crisis de un país que de pronto puedes decir, mira, busca tus opciones afuera del país, porque ahorita todos estamos en las mismas circunstancias. Entonces, mi recomendación es que trabajemos bajo 3 escenarios.
Y en este caso, casi que los tres escenarios van a ser pesimistas. El primer escenario que te recomiendo es lo que se conoce como el business as usual. O sea, nada cambia, mis salarios se mantienen, mis ingresos se mantienen, no voy a perder nada. Ese sería como tu mejor escenario. Después de eso, puedes pensar en un punto medio, ¿no? ¿Qué pasaría si yo perdiera 25-30% de mi ingreso? Y pensar en un peor escenario, ¿qué pasaría si tus ventas o tus ingresos se redujeran en un 50%? Y 50% es muy sustancial. Ayer estaba dando una conferencia de un tema muy parecido a este a un grupo de periodistas de Costa Rica y uno de ellos me decía, mi esposa se acaba de quedar sin trabajo hace unas cuantas semanas, entonces ahora nos quedamos con un solo ingreso y básicamente es casi la mitad, pues, o sea, lo que se fue. En la mayoría de los casos es bien difícil imaginarte cómo vas a hacer para continuar sobreviviendo y para continuar pues asumiendo tus gastos y el estilo de vida que has tenido cuando solamente tenés la mitad de los ingresos. Pero les quiero decir que se puede y tenemos que tener la mente abierta y tenemos que encontrar las maneras de ser creativos. Una cosa bien importante de esto que le llamamos la dieta financiera es que ningún ahorro es lo suficientemente pequeño o lo suficientemente grande, todo cuenta. Desde los gastitos chiquitos que puedas recortar hasta aquellos gastos más grandes, todo va sumando. Y esto lo digo porque a veces me encuentro con personas que me dicen, pero solamente eso es el, no sé, el 1, el 2% de mis ingresos no hace diferencia. Por supuesto que hace diferencia, porque si vos estuvieras poniendo ese mismo 1 o 2% en una cuenta de ahorro, después de un año ya tendrías un monto significativo, ¿de acuerdo? Entonces, piensen bien si están en esa posición en la que sus ingresos o los ingresos de su pareja se van a ver seriamente disminuidos, cuáles son las estrategias que podrían seguir para, pues, para reducir. Y en estos momentos, en estas condiciones, casi que nos tenemos que tirar a lo que es realmente indispensable y pues el resto tiene que seguir. Número 3, hay que valorar los ahorros, lo que les decía del fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es como un colchón que vos tenés ahí en caso de, por si acaso, por si las moscas, por si algo sucede. Idealmente, el monto de tu fondo de emergencia debería de ser el equivalente a más o menos 6 meses de gastos de subsistencia. Ahora, ojo, muchas personas confunden el tema de los 6 meses con 6 meses de ingreso y no es lo mismo. Les voy a explicar por qué. Si vos ganás 100, suponete, y vos gastas 100 todos los meses, de pronto decís, no, pues entonces lo que yo tengo que tener en mi fondo son 600. Pero un momento, porque de los 100 que vos gastás, no el 100% de eso es subsistencia. Lo que los estudios muestran es que las personas en promedio utilizamos el 70% de nuestro ingreso, sí realmente para supervivencia, para subsistencia, pero sí hay un 30% que no es que esté mal, pues, pero son gustitos que nos damos, son algunos lujitos, dependiendo, son cosas que queremos y no que necesitamos. Entonces, lo que les quiero decir es que cuando hagan el cálculo de cuánto necesitan para sobrevivir un mes, piensen nada más en aquello que es estrictamente necesario. De pronto, para algunas personas eso podría ser, pues quito el cable y me quedo solamente con el internet, o bajo la cantidad de plan de celular que tengo, o dejo de pagar el gimnasio, o ya no me voy a comprar ropa, o incluso les voy a decir, en aquellos rubros de gastos que nosotros consideramos normalmente que son súper necesarios, indispensables y que no podemos recortar, también se puede recortar. Uno de esos rubros es lo que tiene que ver con las compras en el supermercado. Nuestra conciencia financiera nos dice, en el súper no se puede ahorrar porque todo eso es la comida de mi familia y eso es imprescindible. Sin embargo, quiero que sean honestos con ustedes mismos y que analicen si realmente todo lo que llevan del supermercado es estrictamente necesario. La mayoría de las personas no, la mayoría de las personas llevamos además refrescos, galletas, cereales, papitas, etcétera, etcétera, etcétera. Que de nuevo, no es que esté mal, o sea, en condiciones normales está bien que te dé esos gustos porque al final para eso es el dinero. Pero si estamos entrando en un modo crisis y estamos entrando en un modo cuánto necesito para subsistir al mes, pues hay gastos de ahí que se van a ir. Incluso, ¿por qué no? Si por ejemplo tenés la costumbre de que todos los días, o sea, los 7 días de la semana en tu casa se cocina carne, pollo o pescado y hay una proteína así fuerte, de pronto podrías tener un par de días que sean vegetarianos y eso no está mal. Y entonces lo que les digo, pues de poquito en poquito se va haciendo el gran monto. Uno de los problemas que tenemos es que pensamos que para ahorrar tiene que ser un gran monto, un solo rubro y que eso es lo que voy a pasar al ahorro. Y en la mayoría de los casos eso es imposible. Realmente el ahorro viene de dejar ir cositas pequeñas
y de poquito en poquito pues se hace el chanchito. Así que bueno, saquemos el cálculo de cuánto sería entonces un mes de subsistencia, lo multiplicamos por 6 y ese debería ser tu fondo de emergencia. Yo sé que de entrada puede sonar como un monto grande, pero solamente quiero que se posicionen ahorita y piensen, ¿qué pasaría si ahorita tuviéramos en el banco el equivalente a 6 meses de gasto? O sea, que todos mis gastos fijos, todo lo necesario, toda la comida, todo mi pago de deudas, por ejemplo, yo supiera que está garantizado. Van a decir que no se sentirían con una gran paz y con una gran tranquilidad de decir, bueno, pues si esto dura bastante tiempo, si me quedo sin trabajo, lo que sea, se sentirían tranquilos, ¿verdad? Entonces, ese es precisamente el objetivo de ese fondo de emergencia. Si ya comenzaste con algo de ahorro y haciendo este cálculo te das cuenta que te hace falta y en este momento tus ingresos todavía no han variado, es momento de comenzar a echarle lo máximo posible a ese fondo, porque de nuevo, en estos momentos de gran incertidumbre y de crisis que estamos viviendo a nivel mundial, es cuando más inflado tenés que tener tu fondo de emergencia. Ahora, la otra cara de la moneda es que si ha llegado el punto en el que tus ingresos, tus ventas se han visto disminuidas y tenés que hacer uso del dinero ahorrado, no te sientas mal. Y esto lo digo porque he recibido decenas de mensajes en las últimas 2 semanas de personas que me dicen, Ela, pasé meses, a veces años ahorrando y ahora que lo tengo ahí me da pesar y me siento culpable de usar ese dinero que he ahorrado. Y yo estoy aquí para decirles que no se sientan mal. O sea, el objetivo cuando nosotros ahorramos para una meta, pues es precisamente podernoslo gastar en esa meta. Si yo estoy ahorrando para un fondo de emergencia y esa emergencia ha llegado, pues entonces ese es el fin que tiene ese dinero. Diferente es que hubieras pasado meses o años ahorrando para tu fondo de emergencia y te lo querrás gastar, por ejemplo, en un viaje, porque tal vez las aerolíneas están dando grandes descuentos ahorita para viajar de aquí a 6 meses y querés aprovechar la gana y decir, hombre, voy a aprovechar con estos ahorros que tengo, eso sí estaría mal y sí te debes sentir culpable porque el fondo de emergencia es para cubrir este tipo de emergencias. Una emergencia es que te quedaste sin empleo, una emergencia es una enfermedad, una emergencia es un accidente, una emergencia es la muerte de un ser cercano, que bueno, hasta eso cuesta plata. Dicho esto, si podés encontrar maneras de reducir tus gastos antes de utilizar el fondo de emergencia, obviamente eso es lo ideal. Y por eso en las diapositivas anteriores les hablaba de la dieta financiera. Entonces, no es que como tengo el fondo de emergencia y mis ingresos se vieron reducidos, pues simplemente voy a empezar a usar ese dinero ahorrado para compensar y continuar viviendo como si nada. Yo creo que una de las partes, una de las claves que tenemos que aprender de los momentos de crisis e incertidumbre es actuar rápido y adaptarnos al cambio. Entonces, si tus ingresos han cambiado, tus gastos también deben de cambiar antes de tocar el fondo de emergencia. El fondo de emergencia debería entrar en vigencia cuando de plano ya no podés recortar más y todo lo que tenés que pagar es estrictamente necesario y solamente con el fondo de emergencia lo podrías cubrir. Y finalmente, como les había dicho antes, si ahorita tus ingresos no se han visto disminuidos y no tenés fondo de emergencia o tenés ahí unos ahorros que son muy pequeñitos, entonces es momento de comenzar a meterle ahorita y tratar de ahorrar lo máximo posible para tener ese colchón lo más inflado. Número 4, no es momento de tomar grandes decisiones. ¿Cómo qué? Hay personas que estaban tal vez en un proceso de comprar casa, de comprar carro, de comprar muebles, activos fijos, de hacer inversiones, etcétera. Y yo sé, o sea, yo entiendo que tal vez hayas pasado meses ahorrando para poder tener el dinero de la prima, que ya quizás estabas en el proceso legal con el banco y todo lo demás. Y yo te diría, al menos que tengas, ayer por ejemplo alguien de Lote Costa Rica me decía, nosotros habíamos ahorrado $10,000, ya teníamos el dinero, nuestros empleos son seguros, incluso la banca nos está dando hasta más beneficios, una tasa más baja, no deberíamos de aprovechar. Y por eso les decía el tema de que cuando hagan preguntas que sean bien específicas, yo les decía, aunque en términos generales no es el momento de tomar estas grandes decisiones o hacer grandes compras, en esas condiciones particulares que tenés, en las que vos decís que tu trabajo está 100% asegurado, que no se ha reducido de ninguna manera, que tenés la plata y que además te están dando condiciones especiales, ahí sí valdría la pena. Para el resto de los mortales, ¿verdad? Y que tus condiciones no son esas, yo te diría mejor ponerlo en pausa. Al final, el dinero que tenés ahorrado va a continuar ahí. Y es más, si podés continuar ahorrando y ya tenías una buena prima para tu casa, para tu carro, para esa inversión que ibas a hacer, pues simplemente continúa metiéndole y cuando llegue el momento vas a tener todavía más dinero para poder hacer realidad ese plan que tenías. Y el otro punto importante
es que también he tenido personas que me dicen, me estresan las deudas ahorita, no sé qué va a pasar, entonces alguien me decía ayer, por ejemplo, con la liquidación, ¿no? Entonces me liquidaron y quiero agarrar la liquidación para saldar todas mis deudas y por lo menos estar en paz. Entonces, ¿qué pasa? Si el monto de tu liquidación es prácticamente igual a las deudas que tenés, es una pésima idea salir de deuda, porque ¿con qué vas a vivir el día de mañana? O sea, tu ingreso, no importa lo que te dediques, pero el ingreso que tenés es tu fuente para generar riqueza, es tu fuente para vivir. Entonces, si vos liquidás literalmente tu liquidación y decís, bueno, pues banco financiero, aquí está, no les debo nada, el día de mañana es con qué vas a comer. Y si la respuesta es voy a dar mi tarjeta de crédito, es una pésima estrategia para eso. Entonces, piensen bien si realmente ese excedente que de pronto podrían tener vale la pena ir a o saldar deudas, sobre todo si no hay un fondo de emergencia. Ahora, si vos me decís, Ela, es que yo ya tengo mis 6 meses de fondo de emergencia, mi trabajo es bastante seguro, quiero aprovechar ahorita, ahí sí, dale, adelante, pero no es la realidad de la mayoría de las personas. Número 5, también es momento de revisar las inversiones y los seguros que tenemos. Dependiendo del tipo de inversión que puedas tener, pues hay que hablar con el asesor. Y no me quiero detener mucho en esto porque aquí sí, todavía cada caso va a ser mucho más particular. No es lo mismo que tus inversiones sean en bienes raíces, a que tus inversiones sean en la bolsa de valores o a que hayas puesto plata en algún negocio. Pero sea cual sea el tipo de inversión, tenés que conversar con esa persona que es tu socia o que es tu asesor o tu broker o quien sea para entender qué es lo que está sucediendo con esa inversión. En el tema particular de la bolsa de valores, para quienes tienen inversiones ahí y las bolsas de casi todos los países del mundo prácticamente han caído, yo sé que es bien tentador y que da mucho pánico y miedo y la tentación es voy a retirar mi dinero para no continuar perdiendo. Pero recuerden, y yo sé que es difícil tomar esta decisión, ¿verdad? Pero recuerden que el punto de la inversión es precisamente comprar barato para vender caro. Entonces, si vos ahorita te vas a deshacer de tus inversiones, vas a vender barato y vas a perder dinero en lugar de ganar dinero. Históricamente la bolsa de valores siempre gana plata a lo largo del tiempo. O sea, si yo de aquí a 10 años es mi estrategia de inversión, probablemente voy a ganar. Lo que pasa es que no es una línea así, no es fija, sino que es una línea con sus picos y con sus valles. Ahorita estamos pasando por un valle. Entonces, si este es tu momento de retirar la plata, vas a haber perdido dinero. Y por eso les pongo ahí, mantener tu estrategia. Y la estrategia es cuánto dinero tengo invertido, cuál es el vehículo en lo que lo tengo invertido, cuál es la meta que yo tengo, porque por ejemplo, tal vez mi meta de inversión es mi dinero para retirarme de aquí a 20 años y tengo chance para recuperarme. Tal vez mi meta de inversión es con esto voy a comprar una casa de aquí a 10 años. Tal vez mi meta de inversión es con esto voy a pagar X cosas o voy a pagar la universidad de mis hijos de aquí a 12 años. Entonces, mantengan la estrategia, no salgan huyendo despavoridos con su plata en este momento, porque es más probable que pierdan a que ganen. Número 3, siempre hay que diversificar y como les decía al inicio, los principios de una vida financiera sana se mantienen siempre. O sea, ahorita si acaso lo que hay que hacer es como apretar y cumplirlos aún más, pero no hay como condiciones específicas. Entonces, cuando hablamos de diversificación, lo que hablamos es la famosa frase de mantener tus huevos en diferentes canastas. Yo sé que muchas personas aquí quizás lo hayan escuchado, pero también sé que hay muchos que no terminan de entender la relación y se lo voy a poner así. Imagínense que nosotros producimos huevos y tenés un montón de gallinas y que ya pusieron todos sus huevos y entonces vos tenés varios supermercados y distribuidores diferentes que te venden esos huevos y vos agarras a un muchacho, lo montás a una bicicleta, le das 5 canastas diferentes y le decís, aquí están las 5 entregas que vas a hacer en los 5 supermercados. El muchacho se va, comienza a pedalear y de pronto un carro casi que lo atropella, se cae de la bicicleta, se le caen las 5 canastas de huevo y vos perdiste toda tu producción del día. Ahora, imaginémonos que en lugar de tener a un solo muchacho con una sola bicicleta, vos tenías a 5 muchachos con 5 bicicletas y a cada uno le entregaste una canasta de huevos para entregar a un supermercado. El mismo muchacho del caso 1 que pedaleó y que casi lo atropellan, se cae, igual se cae, igual se le caen los huevos, igual los rompe, pero ¿cuál es la diferencia? Que se te cayó una canasta en lugar de las 5 canastas. Entonces esa es como la manera más fácil de diversificar. Y cuando hablamos de diversificación es tratar de diversificar lo máximo que puedas en la cantidad de productos y servicios que ofreces, si se trata de una empresa, y si estás invirtiendo por fuera, pues en monedas, en la cantidad de riesgos. O sea, no todos tenemos que tener
el mayor riesgo tomado, sino que incluso puedes decir algo que sea más conservador, algo más o menos, algo que sí tenga un riesgo mayor, por industria, por país, por monto. O sea, de verdad, en este sentido, entre más diversificado estés mejor, porque además ahorita hay muchas industrias, de hecho probablemente la mayoría de las industrias ahorita están perdiendo plata, pero también hay un par de industrias a las que les está yendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Si vos, por ejemplo, tuvieras una inversión en una de las industrias que le va bien y una que le va mal, pues más o menos podría haber compensado tu dinero. Y finalmente, con el tema de los seguros, yo sé que en América Latina tenemos como un rechazo a todo el tema de las aseguradoras, sentimos que las compañías aseguradoras no responden cuando más las necesitamos, sentimos que siempre tienen un montón de cláusulas y que pagamos y pagamos y que en el momento de que algo me pasa, entonces nadie me va a responder. Y les quiero decir algo, aprovechando justamente que esto es desde la plataforma de INIDEM y que la mayoría de las personas estudian Derecho, y es que no leemos la letra pequeña. Entonces, para que una compañía aseguradora no te pague algo es porque literalmente estaba escrito ahí. Y eso es un problema de nosotros, no haber leído y no haber entendido lo que estamos firmando. Lo otro curioso que pasa con los seguros es que la mayoría de las personas estamos preocupadas por asegurar nuestros bienes. Aseguramos nuestra casa, aseguramos nuestro carro, si es full cover, mucho mejor. Pero las cosas más importantes, como nuestra vida y nuestra salud, lo vamos dejando de último. Con el tema del seguro de vida, todas las personas que tienen dependiente económico, llámese hijos a los que estás manteniendo, mamás o papás que dependen económicamente de vos o algún otro familiar que si vos no tuvieras dinero pues tampoco viviría, tenés la obligación moral de tener un seguro de vida, porque si algo te llega a pasar a vos, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Qué va a pasar con tus hijos, con tus hijas, con tus padres? Quien sea, que con tu pareja incluso puede ser que depende económicamente de vos. Entonces, yo he descubierto que a las personas no nos gusta mucho hablar de la muerte y es algo que todo nos va a llegar, o sea, es un asunto del tiempo, pero aquí no hay nadie que esté libre, ¿verdad?, de morirse. Así que lo más inteligente que podemos hacer es tener nuestro seguro de vida en regla, sobre todo ahorita con tantos decenas de miles de muertos. Ojalá que ninguno de los que esté aquí no llegue, ¿verdad? Pero ¿quién dice que no? Entonces, es el acto más responsable y yo realmente creo que es un acto de amor tener un seguro de vida. Y solamente para dejarle un dato, a nivel de América Latina, le toma a una familia entre 7 y 10 años reponerse económicamente de la muerte del proveedor principal. Y eso quiere decir niños que dejan de estudiar o que tienen que cambiar sus vidas dramáticamente, parejas que tienen que empezar a trabajar que antes no trabajaban o que tienen que hacer dobles y triples jornadas porque el salario no les da. Entonces, de verdad, piénsenlo. Y realmente el seguro de vida es el seguro más barato del mercado. Se sorprenderían de lo barato que puede ser por una buena suma asegurada. Y con el tema del seguro médico, pues estamos hablando de todo esto porque estamos ante una pandemia, ¿verdad? Obviamente los sistemas de salud nacionales, la mayoría están colapsando, eso no es ninguna noticia nueva. Entonces la pregunta sería, ¿te querés tratar ahí o querés tener un tipo de tratamiento diferente? Y si ya tenés un seguro, es importante que te cerciores que si esto está cubriendo, la mayoría de los seguros sí lo están cubriendo, y si no lo tenés, considera al menos tener uno, o sea, empezar a cotizar y ver si es algo que vale la pena para vos. Y finalmente, esto no está tan relacionado a las finanzas personales, pero también aporta y es sacarle el jugo a la tecnología. Todavía en América Latina somos un poco reacios al tema de la banca digital, sobre todo de cierta edad para arriba. Ahora tal vez las generaciones de nuestros papás les gusta ir al banco, quieren ver todavía su tarjeta donde se va debitando y van viendo reflejados los créditos de su dinero. Nosotros podemos hacerlo de una manera diferente, tengan acceso a su banca digital, hagan las transferencias en línea, hagan los pagos en línea. No nada más, es más fácil de hacerlo, hacer de la comodidad de tu casa, de una pantalla, de un celular o de una computadora, y por lo tanto evitas contagiarte y estamos cumpliendo con el distanciamiento social, sino que además te ahorras tiempo, te ahorras combustible, entonces no hay razón para no ser amigos de la tecnología en estas circunstancias. Y finalmente, hablando de la tecnología, también es un buen momento para invertir en nosotros. Anteriormente les hablé de las inversiones en la bolsa de valores, en negocios, en bienes raíces, etcétera, y todo eso es completamente válido, pero la mayor inversión que podemos hacer es en nosotros, porque a diferencia de todas las demás, lo que nosotros sabemos los tenemos aquí y lo tenemos siempre, y nos acompaña a la empresa donde vayamos, al negocio que pongamos, al país donde nos mudemos, siempre está ahí. Ahorita hay muchísimas universidades, de hecho,
Todas las Ivy League Schools de Estados Unidos tienen en total 400 cursos que están ofreciendo gratuitamente ahorita para todas las personas que están en cuarentena, que están desde casa, que tal vez no están trabajando porque los mandaron de vacaciones, o si están trabajando pero tienen un poco de tiempo, o por mera salud mental de no estar leyendo tanto todo lo que está pasando con el coronavirus. Es un buen momento para tomar ese curso que has estado posponiendo, esa materia que te da tanta curiosidad, eso que podría hacer que vos estés en un nivel diferente. De verdad, es una invitación para que le investiguen a toda la oferta que hay ahorita, no nada más esos 400 cursos que les acabo de decir, pero incluso, por ejemplo, en Doméstica, en Creana, que son plataformas educativas, hay un montón de cursos gratuitos y cursos que te cuestan $9, $10, no sé, $50, pues dependiendo del curso, pero pues para que le piensen al menos en invertir. Entonces, creo que ahí, hasta ahí mi presentación.